Ya le salió que estoy compartiendo. Sí, Listo, ya comencé a grabar pantalla. Listo, puedes comenzar, Gina. Muy buenos días, cordial saludo a todos los presentes. Quisiera informar que se va a iniciar a grabar por la compañera Daniela. ¿Están toditas de acuerdo? Sí, Sí. sí. Ok. Nuestro grupo se encuentra conformado el día de hoy por la compañera Kellis Pinto, Karen Hernández, Daniela Batistas y Angelis Guerra y mi persona Gina Yepes. Estaremos exponiendo bajo el tema Entre la esperanza y el temor, guiadas por Barreto Tapias 2015. En este texto hacemos referencia al recorrido histórico y reflexivo sobre el proceso de construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborados entre el año 1946 y 1948 por las Comisiones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Barreto Tapias parte desde la idea de que la declaración surgió en un momento crucial para la humanidad, el fin de la Segunda Guerra Mundial, un periodo marcado por el dolor, la destrucción, los campos de concentración y las graves violencias a la dignidad humana. En este contexto, el mundo entero sintió la necesidad de establecer un conjunto de principios que protegieran a todas las personas sin importar su origen, religión, idioma o ideología. El autor utiliza la expresión entre la esperanza y el temor para representar los dos sentimientos. Diga, compañera. En el orden justo donde la paz y la libertad fueran posibles y por otro lado el temor de que los horrores vividos puedan repetirse si no se aprendía de lo ocurrido. De esta manera, el texto no solo nos cuenta cómo se elaboró la declaración, sino que nos invita a reflexionar sobre el fundamento ideológico y moral que sostiene los derechos humanos, es decir, las ideas, valores y creencias que están detrás de este documento tan importante. A lo largo de nuestra exposición vamos a hablar de esos supuestos ideológicos del contexto histórico en que se desarrolla y de la vigencia que tiene hoy el día los derechos humanos, especialmente en el caso colombiano. Con todos ustedes los dejo con la compañera Kellis Pinto. Buenos días. Yo le voy a Bueno, estar hablando del contexto histórico y político del texto. Y para hablar de esto es necesario conocer el contexto en que se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, el planeta estaba devastado, Europa se encontraba en ruinas, millones de familias habían sido separadas y el mundo entero fue testigo de las atrocidades cometidas por los campos de concentración nazi. En este panorama tan desolador, las naciones sintieron la urgente necesidad de garantizar la paz y la dignidad humana y de establecer un conjunto de principios que sirvieran de guía moral para todos los pueblos. Fue así como en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y al año siguiente, en 1946, se formó la Comisión de los Derechos Humanos, presidida por Eleanor Roosevelt, una mujer clave en la redacción de la declaración. Esta comisión reunió a representantes de diferentes países y sistemas ideológicos. Participaron naciones liberales y capitalistas como Estados Unidos y Francia, socialistas como la Unión Soviética y también países
con tradiciones religiosas y filosóficas orientales como India, China y el Líbano. Lo interesante, como lo explica Barrero Tapias, es que cada uno de ellos tenía una visión distinta sobre lo que significaba la libertad, la igualdad y la justicia. Mas, sin embargo, todos compartían la misma convicción: la dignidad humana debía ser respetada en todo momento y en cualquier lugar. El texto destaca cómo este proceso fue una verdadera construcción colectiva, en la que se cambiaron ideas del humanismo occidental, la filosofía oriental y la ética cristiana. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con 48 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. Barrero Tapias describe este momento como uno de los más importantes de la historia moderna porque marcó el nacimiento de un consenso moral universal que reconocía que todos los seres humanos sin excepción merecen vivir con libertad, igualdad y respeto. A continuación lo dejo con mi compañera Karen Hernández. Hola, buenos días. Yo le Hola, voy a comentar. Karen, una preguntita, Karen. Cuéntame, Antes de que comiences, ¿sí? ¿me indicas tu diapositiva es esta? Supuestos ideológicos de fundamento de derechos humanos. Aquí está, listo. Bueno, en esta parte, el autor identifica los supuestos ideológicos que sirvieron como base para la creación de los derechos humanos. En el primer lugar se encuentra la Universidad de la Dignidad Humana. Esto significa que todos los seres humanos poseen un valor intrínseco solo por el hecho de existir. Nadie puede ser considerado inferior o superior a otro. Esta idea rompió con siglos de discriminación, racismo y exclusión. En el segundo lugar, el autor menciona el racionalismo y el humanismo occidental, que proviene de la Ilustración y del pensamiento filosófico europeo. Bueno, en este enfoque se confía en la razón, en la libertad de pensamiento y en la capacidad del ser humano para dirigir su destino. En el tercer lugar, encontramos la igualdad y la libertad como principios inseparables. En esta, la declaración afirma que todas las personas son libres e iguales en libertad de derechos. También encontramos otro supuesto, que es el individuo que se convierte en el sujeto de derecho internacional antes de 1948. Solo los estados eran los primeros autores del derecho, pero la declaración cambia cuando el individuo adquiere derechos frente al Estado y el Estado queda obligado a respetarlos. También está el rechazo a la barbarie y al totalismo, ya que los derechos humanos surgen precisamente como una respuesta a los abusos del poder. Finalmente, el texto resalta la solidaridad y la cooperación internacional. Este implica la responsabilidad de los pueblos y las naciones de ayudarse mutuamente para construir un mundo más justo y más pacífico. Bueno, en resumen de esto, estos supuestos ideológicos muestran que los derechos humanos no son una creación aislada, sino el resultado de una reflexión profunda sobre lo que significa el ser humano y vivir con dignidad. Ahora los dejo con la siguiente compañera. Hola, bueno, me parece perfecto tu aporte. Yo tengo la importancia y vigencia actual de los derechos humanos. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada hace más de 70 años, sus principios siguen siendo plenamente vigentes en el mundo actual. Barrero Tapias explica que el verdadero valor de la declaración no radica en su existencia, sino en su capacidad para inspirar leyes políticas y comportamientos humanos. En el caso de Colombia, pues los derechos humanos tienen una presencia muy importante en la Constitución Política de 1991. Esta se basa en los valores como la dignidad humana, la libertad,
la igualdad y la justicia social. Sin embargo, pues sabemos que en nuestro país aún existen graves violaciones a estos principios, violencia, desplazamientos, discriminación, pobreza y desigualdad. Precisamente por eso, la lectura de este texto nos recuerda que los derechos humanos son una tarea permanente, no un logro del pasado. Y pues desde la psicología y las ciencias sociales, estos principios adquieren una dimensión aún más profunda. Implican reconocer el dolor del otro, escuchar con empatía y acompañar los procesos de recuperación de las víctimas de la violencia y la exclusión. En este sentido, los derechos humanos no solo deben protegerse desde las leyes, sino también desde el trato cotidiano, desde cómo hablamos, cómo respetamos al otro y cómo contribuimos a una convivencia más humana. En palabras del autor, la Declaración Universal representa una esperanza moral, un llamado constante a la conciencia de la humanidad para no repetir los errores del pasado. Puede continuar la siguiente compañera. Buenos días, yo les voy a dar una conclusión y una reflexión final. Podemos decir que en el texto, entre la esperanza y el temor, Barrero Tapias nos permite comprender que los derechos humanos no surgieron de manera espontánea, sino de un proceso complejo histórico y profundamente humano. Después de la guerra, la humanidad comprendió que era necesario establecer un conjunto de principios que garantizan el respeto a la vida y a la dignidad. Por supuesto, los supuestos ideológicos identificados por el autor, la universidad, la dignidad, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la cooperación, son pilares que sostienen ese sueño de justicia y paz. Aunque el mundo ha cambiado mucho desde 1948, los desafíos actuales como la violencia, el racismo, la pobreza o las guerras nos muestran que los derechos humanos siguen siendo una meta pendiente. Por eso, más que memorizar artículos, debemos comprender que los derechos humanos son una forma de vida, una actitud frente a los demás y frente a nosotros mismos. En conclusión, este texto nos invita a mantener viva la esperanza, a seguir creyendo en la posibilidad de una humanidad más justa, solidaria y a recordar que cada acción que respeta la dignidad del otro es también una manera de defender los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Bueno, no siendo más, podríamos dar por concluida nuestra reunión y dándole gracias a todas las compañeras por participar. Ahora, Dani, a verificar si sí quedó grabado.